La Roma cristiana. La renuncia de Gregorio Nacianceno a la sede episcopal, poco después del Concilio de Constantinopla del año 381 después de Cristo, deja a Jerónimo un tanto desamparado en la ciudad. Es verdad que durante este tiempo había entablado amistad con personalidades interesantes, como por ejemplo a Filoquio de Iconio y Gregorio de Nisa, pero ninguna tan importante como la de Epifanio de Chipre, quien va a ejercer durante mucho tiempo un fuerte influjo en la vida de Jerónimo. Con él y con Paulino está relacionada la marcha de Jerónimo de Constantinopla a Roma. Él mismo, años más tarde, lo recordará con palabras bien escuetas. Un buen día, también a mí, las necesidades de la iglesia me llevaron a Roma en compañía de los santos obispos Paulino y Epifanio. El primero de ellos presidía la iglesia de Antioquía de Siria, el segundo la de Salamina de Chipre. El testimonio de Jerónimo indica que no se trata de una decisión personal más a las que Jerónimo era tan proclive, sino de una misión oficial. Quién sabe si como acompañante de esos dos obispos orientales que con otros habían sido convocados para el Concilio de Roma del año 382, en el que se pretendía resolver algunos puntos pendientes del Concilio de Constantinopla, junto al Papa Dámaso. Es de suponer que los servicios de Jerónimo habían sido reclamados por estos dos prelados. Que su misión fuera satisfactoriamente cumplida lo demuestra el hecho de que Dámaso lo va a retener en Roma al frente de los archivos eclesiásticos y como encargado de la correspondencia sinodal entre Oriente y Occidente. Más allá de este quehacer burocrático, la responsabilidad que recae sobre Jerónimo le coloca en la posición excepcional de ser, con sus palabras, la voz de Dámaso. La cercanía del secretario se ilumina de manera especial en la carta recientemente encontrada de Jerónimo al obispo de Cartago Aurelio, donde dice: «Recuerdo que siendo tú sacerdote de la iglesia cartaginesa, fuiste enviado a Roma como delegado, y como preguntara yo al obispo Dámaso, santo y venerable para mí, sobre quién eras, me respondió que una persona tal como lo acreditaban tu vida y los informes que de ti tenía». A pesar de esta confianza depositada por Dámaso en su secretario, el peligro de Jerónimo era evidentemente el de enterrar infructuosamente sus talentos en el trabajo formalista del escribano y en la conversación árida de la administración. Pero su encuentro con el Papa Dámaso iba a ser decisivo en su vida y sobre todo en su obra. El interés de Dámaso por las cuestiones bíblicas y la atención personal y cálida hacia Jerónimo tendrán mucho que ver con el despertar decidido de la vocación del escritor. No es difícil comprender el impulso que darían a Jerónimo palabras como estas: «Porque estás durmiendo y porque enfrascado en la lectura te olvidas de escribir, por eso vengo a despertarte con algunas preguntas». No es que no hayas de leer, pues ese es el alimento diario que nutre el espíritu, pero el fruto de la lectura se prueba escribiendo. Ningún estímulo mejor podía tener Jerónimo, tan sensible al aprecio que le mostraban sus lectores. Desde el retiro de su aposentillo de Roma y hurtando el tiempo a la noche, Jerónimo corresponderá a las consultas de Dámaso y de otros que irán conociendo el camino de este nuevo exegeta, generoso y abierto a toda clase de preguntas. Dámaso caló pronto la psicología de su protegido. Las palabras con que le espolea apuntan intencionalmente a ese insaciable deseo de aprender que nunca abandonará a Jerónimo. Solo la oportunidad de aprender algo nuevo es capaz de distraerle de sus obligaciones afectivas más fuertes. La contestación a Dámaso será una prueba de ello. Apenas recibí la carta de su santidad, llamé sin pérdida de tiempo a mi taquígrafo y le mandé que se aprestara para copiar, pero cuando ya estaba yo para mover mi lengua y él su instrumento, se presentó de súbito un hebreo que me traía una buena cantidad de rollos que había recibido de la sinagoga con el pretexto de leerlos, y me dice: «Aquí tienes lo que me pediste.
Dejándolo todo, me puse inmediatamente a copiar, y es lo que he estado haciendo hasta ahora. La cercanía de Damaso será para Jerónimo un continuo aliciente en su afán por conocer y dar a conocer los secretos de la Sagrada Escritura. Damaso es probablemente quien fuerce los primeros pasos de Jerónimo por el camino más apropiado para él, el de la difusión en Occidente de los conocimientos bíblicos. Los cenáculos ascético-bíblicos. Una de las obras más comprometidas que lleva entre manos Jerónimo por este tiempo es la colocación de la edición bíblica de Aquila, prosélito judío de Sinope, que en tiempos de Adriano tradujo la Biblia al griego, siguiendo literalmente el texto hebreo. Con el texto de los rollos hebreos, para ver si la sinagoga, por odio a Cristo, ha cambiado algo, y lo confieso a un alma amiga, hallo mucha materia para fortalecer nuestra fe. Ya tengo hecha con toda exactitud la recesión de los profetas, Salomón, el Salterio y los libros de los reinos. Llevo entre manos el Éxodo y voy a pasar al Levítico. Es llamativo en Jerónimo que a pesar de este trabajo tan variado, encuentre tiempo para cultivar el campo de la dirección espiritual al que entregaría buena parte de sus energías. En Roma no le faltaban posibilidades. En torno a él se van a formar dos núcleos de personas consagradas a la vida espiritual y al estudio, que si por una parte le van a exigir una atención continua, no siempre fácil, por otra le estimularán continuamente a sus áridos trabajos exegéticos. Eran personas que, como él, en la urbe turbulenta, supieron hallar el yermo de los monjes. Con uno de esos dos núcleos, el de la noble matrona Marcela, entablaría contactos muy pronto. Lo describe así años más tarde. Yo procuraba evitar modestamente los ojos de las nobles damas, pero ella se las arregló importuna y oportunamente, como dice el apóstol, para vencer con su ingenio mi encogimiento. Y como yo gozaba ya entonces de cierto prestigio en el estudio de las Escrituras, siempre que me veía me preguntaba sobre algún punto de ellas. Es mérito de Marcela el haber inspirado con sus preguntas un nuevo estilo epistolar a Jerónimo, la epístola didáctica sobre puntos concretos generalmente relacionados con la Sagrada Escritura. Se podría decir que ella fue la que introdujo a Jerónimo por la vía del apostolado epistolar que va a cultivar cuidadosamente en Roma. De este tiempo se conservan 16 cartas dirigidas a ella, de las cuales 10 son de temas bíblicos y notablemente técnicos, como los 10 nombres con que Dios es llamado por los hebreos, el sentido de palabras usuales del hebreo como el aleluya, el amén, el éfod, el significado del diapsalma y otros que indican una seria formación bíblica. Marcela es una de esas mujeres excepcionales, insigne por el equilibrio de su carácter, que si recibió mucho de Jerónimo, también ella supo dejar huella en él. Huérfana por parte de su padre, se vio también privada de su marido a los 7 meses de casada. Renunciando a un nuevo matrimonio de su palacio en el Aventino, haría un centro de vida religiosa y de estudio. En él vivía voluntariamente recluida junto con su madre Albina y quizá con la Virgen Acela. Y a él acudían otras damas de la ciudad en busca de apoyo mutuo y para disfrutar de las exposiciones sabias de Jerónimo sobre la vida espiritual y la ciencia bíblica. Jerónimo ha trazado una bella semblanza de esta mujer en la carta a la Virgen Principia. La nota más característica de Marcela es su personalidad. Ella es propiamente la inspiradora de un grupo de mujeres que se reúnen periódicamente para estudiar la Biblia. Tiene un gran aprecio por Jerónimo y lo demuestra preguntando hasta llegar al límite de lo soportable, pero sus preguntas, siendo sinceras, son a la vez como pautas de estudio insinuadas a Jerónimo. Por temperamento o quizá por educación, adoptaba siempre actitudes moderadas, buen contrapeso para la fogosidad agresiva de Jerónimo.
Él mismo lo reconoce en una carta confidencial en la que se queja ante Marcela de la falta de comprensión que algunos círculos romanos exteriorizan por su trabajo de revisión del texto sagrado. En estos casos, las quejas de Jerónimo son a la vez punzadas contra el adversario. No son esas las maneras que gustan a Marcela, por eso Jerónimo se disculpa enseguida. Sé que cuando leas esto vas a fruncir el ceño y si pudieras me pondrías el dedo delante de la boca para que no me lance a decir lo que otros no se avergüenzan de hacer. Con el círculo moderado de Marcela se relacionaba otro grupo de mujeres muy avanzadas en la práctica ascética y que pronto se harán fieles seguidoras de Jerónimo. Destaca entre ellas Paula. En su casa se había hospedado Epifanio de Salamina durante su estancia en Roma el año 382. También Paulino de Antioquía visitaría con frecuencia la mansión de Paula y recibiría de ella trato de huésped propio. Inflamada por las virtudes de aquellos hombres, empezó a bullirle la idea de abandonar su patria. Noble por su linaje, Paula descendía de la estirpe de los Gracos, de la alcurnia de los Escipiones, heredera de Paulo, cuyo nombre llevaba, y verdadera descendiente de Mesia Papiria, madre de Escipión africano. Eran sus padres Blesila y Rogato. A este le hace Jerónimo descendiente de Agamenón y el destructor de Troya. Paula se casó con Tosotio, que lleva la nobilísima sangre de Eneas y de los Julios. De él tuvo 5 hijos: Blesila, Paulina, Eustaquia, Rufina y Tosotio. Muerto su marido, Paula se entregará plenamente a la vida del espíritu, haciendo de su casa una especie de iglesia doméstica. Tenía entonces 33 años. A diferencia de Marcela, Paula era la mujer dócil a Jerónimo. Ninguna como ella encarnó tan perfectamente el ideal que su director espiritual tenía sobre la vida entregada a Dios. Por encima de la obra escrita de Jerónimo, habría que poner esta obra viviente que fue Paula. De ella ha trazado Jerónimo una emocionada semblanza en el epitafio de Santa Paula, que se recoge en la carta 108 de esta serie. Se adivina el legítimo orgullo de Jerónimo cuando sobre su dirigida escriba: no había natural más dócil que el suyo, era tarda para hablar y diligente para escuchar. Conocía las escrituras de memoria y aunque amaba el sentido literal, al que llamaba cimiento de la verdad, seguía con más gusto el sentido espiritual y con esta techumbre protegía el edificio de su alma. Al ideal espiritual de Paula se unirá pronto su hija Eustaquia y un poco más tarde Blesila, la hija mayor, que había quedado viuda a los 20 años de edad y tras solo 7 meses de matrimonio. Junto a Paula vivía también la Virgen Feliciana y el restante coro de la castidad, por el que Jerónimo dice temer aún más en lo más seguro. Era un grupo considerable. Todas ellas acudían con Paula al palacio del Aventino, a la casa de Marcela, donde Jerónimo tenía sus conferencias sobre temas bíblicos. No se trataba de una mera exposición magistral. En el círculo del Aventino se trabajaba a fondo y muchas de las participantes dominaban el griego e incluso algunas, como Paula, manejaban el hebreo con suficiente facilidad como para recitar los salmos en la lengua original. La enseñanza de Jerónimo se prolonga con frecuencia a través de una correspondencia epistolar curiosa. Todas las cartas escritas durante esta etapa romana están dirigidas o bien a Damaso o bien a las mujeres del círculo del Aventino. A todos ellos les unía el interés común por los libros sagrados y por la vida ascética. Eran los 2 ideales de Jerónimo a los que no escatimaba ni tiempo ni energía. Durante 3 años largos ejercería Jerónimo esta actividad en Roma. En ese tiempo se sintió siempre arropado por este activo círculo de mujeres. A algunas les declararé con frecuencia los libros divinos lo mejor que pude.
La lección trajo consigo la asiduidad, la familiaridad y la confianza. Es claro que Jerónimo se sentía a gusto en su trabajo y con su público. Este no sería exclusivamente femenino. Bien, es verdad que Jerónimo no logró aglutinar un grupo compacto de hombres que representaran la cara masculina del círculo bíblico de Marsella. Sin embargo, de esta etapa romana, ha conservado un núcleo de amigos incondicionales como Domnión, Océano y Rogarciano, a quienes se unirá más tarde el compañero de estudios Panmanaccio, quien entre tanto se había casado con Paulina, una de las hijas de Paula. Junto con Marcela, estos hombres van a ser los propagandistas en Roma y en Occidente de las obras de Jerónimo. Con ellos estará en contacto ininterrumpido desde Belén y ellos le tendrán informado de los vientos que soplan en el mundo teológico romano y de los ecos que suscitan los escritos que él les envía desde el taller de Tierra Santa. El carismático molesto. La actuación de Jerónimo en Roma no fue de la aceptación de todos. Sus escritos sobre la vida monástica, su estima sobre elevada de la virginidad, la dura crítica contra ciertas formas de monacato girovago, bastante extendido en Roma y no en el último lugar, su mismo comportamiento austero y espiritual hacían de Jerónimo un personal demasiado perfecto para muchos. Al final de la carta de perfección, escrita por él para la Virgen Eustoquia, se hace cargo de que todo lo que acaba de exponer le tiene que parecer duro a quien no ame a Cristo. Sin duda que no eran pocos los que creían amar a Cristo y al mismo tiempo pensaban que lo que exigía Jerónimo era realmente duro. Mientras vivió el Papa Damaso, su principal protector, Jerónimo, no percibió mucha oposición a su alrededor. Toda la ciudad me rendía acatamiento. Se me consideraba incluso digno del sumo sacerdocio. Me llamaban santo, me llamaban humilde y elocuente. Pero bastó la desaparición de Damaso para que la oposición más violenta se abatiera sobre Jerónimo. En sus cartas no aparecen motivos concretos. Se trata más bien de sospechas difusas. Desgarran el santo propósito de los demás y se imaginan que el remedio de su propio castigo consiste en que nadie sea santo. En esta situación, Jerónimo siente hastío de Roma y vuelve a añorar el desierto. Así se lo manifiesta a Marcela en una carta quejumbrosa, donde, acompañándose con una navecilla, verá su vida, unas veces agitada por el torbellino de las tormentas y otra perforada en el choque con los escollos, y sentirá el impulso interior de retirarse cuanto antes como a puerto seguro a lo más escondido del campo. Quedase Roma con sus tumultos, que la arena se encrespe, siguen las locuras en su circo, sus teatros fomenten la lujuria y, por decir también algo de los nuestros, que el senado de las matronas siga siendo diariamente visitado. Lo que parecía una crisis pasajera de desaliento se convertirá en la decisión firme de abandonar Roma. Esta vez, la meta de Jerónimo está en Belén. Paula y Eustaquia han decidido acompañarle para establecerse cerca de él en la tierra del Señor. Esta huida de Roma tiene su paralelismo con la de Aquileia y aún con la escapada de Calcis. Jerónimo soporta mal la contradicción a su alrededor. Prefiere huir antes que luchar inútilmente, porque cuando lucha lo hace con todas las fuerzas de su ser, tímido pero a la vez fuerte. Quizá haya que tener en cuenta este rasgo de su carácter para entender la violencia de sus polémicas. Belén o la Stabilitas Loci, año 385. No fue larga la segunda etapa romana de Jerónimo, pero tuvo una extraordinaria intensidad espiritual y afectiva. Quizás se llevaba de Roma lo mejor, la compañía de Paula y de Eustaquia, pero allí dejaba muchas horas de trabajo, de estudio y de apostolado. Dejaba amistades importantes y sobre todo atrás quedaban pérdidas muy sensibles como la de Lea, madre de vírgenes, y la de Blesila, que murieron durante ese tiempo,
A ellas había dedicado el llanto de sus primeros elogios fúnebres. Particularmente significativo es el consagrado a Blesila. En él se funden tres imágenes, la de Blesila, la de su madre Paula y la de Jerónimo. Las tres tienen vida propia, pero a la vez, en cada una de ellas están implícitas las otras dos. La carta de Jerónimo a Paula sobre la muerte de Blesila es un fragmento insustituible en la biografía de estos tres personajes. De Jerónimo, en concreto, sabríamos mucho menos si no existiera esta carta. En la etapa que ahora comienza, tan llena de gestos duros a Jerónimo, le pasará con frecuencia lo que le pasa en esta carta de consolación a Paula por la muerte de su hija. Su visión ascética de la vida le dicta los reproches más duros contra una madre que no sabe aceptar con fe serena la muerte de su hija. Pero él mismo será incapaz de superar la contradicción de su propio dolor y se da cuenta de ello. ¿Pero qué estoy diciendo? Quiero prohibir a la madre que llore y yo mismo estoy llorando. Reconozco mi emoción. Todo este libro está escrito con lágrimas. ¿No es el mejor consolador aquel a quien vencen sus propios gemidos y de cuyas entrañas enternecidas salen palabras entrecortadas por las lágrimas? El polemista temible que va a nacer en Belén muestra de antemano su punto vulnerable, la sensibilidad. Ella es la que pone la intensidad en el amor a los amigos y la dureza en el combate a los adversarios. De Babilonia a Jerusalén, la decisión de abandonar Roma supone para Jerónimo un nuevo comienzo. Tiene unos 38 años, como siempre está seguro de lo que quiere, esta vez establecerse en Tierra Santa. No cabe duda de que el viaje había sido cuidadosamente planeado. En carta a la Virgen Acela, Jerónimo describirá su marcha de Roma con los colores fuertes del desengaño. Muchos años después, en el epitafio de Santa Paula, Jerónimo recordará mucho más sereno, como quien redacta las memorias de su vida, las peripecias de este viaje. Con toda probabilidad, Jerónimo emprende viaje él solo. Es lo que se desprende de un pasaje de su Apología, donde a grandes rasgos traza el itinerario seguido hasta Antioquía, pasando por Sicilia, las islas Jónicas y Chipre. En el entretiempo, Paula y Eustaquia habían partido de Roma con destino igualmente a Tierra Santa. El encuentro de todos tendría lugar en Chipre, donde ciertamente fueron recibidas Paula y Eustaquia por espacio de 10 días, más probablemente quizá en Antioquía, donde son recibidos ya todos por el obispo Paulino. En todo caso, a partir de aquí y en pleno invierno, calentado por el fervor de la fe, comienzan la peregrinación común. Dice Jerónimo que no se ha propuesto escribir un diario de viaje y que solo hará mención de los lugares que se contienen en los libros sagrados. Tiene razón en cuanto a que su narración es mucho más breve que otros relatos de viaje a Tierra Santa, escritos por este tiempo. Se parece más bien a un álbum fotográfico en el que en instantáneas apresuradas, pero escogidas desde su mejor ángulo, ha quedado plasmado lo más significativo de esta importante experiencia. La descripción de Jerónimo, limitada a lo esencial, rebosa de información y devoción. De la importancia de este viaje para Jerónimo y para sus acompañantes, Paula principalmente, es buen argumento el espacio que ocupa, casi una tercera parte, en el elogio fúnebre dedicado por Jerónimo a Paula unos 18 años más tarde. Todavía entonces está viva la emoción de Jerónimo. Antes me faltaría el tiempo que la palabra si quisiera enumerar todas las cosas que la venerable Paula visitó con fe increíble. La peregrinación va desde el invierno, es decir, finales del año 385 o comienzos del 386, hasta el verano de este último año y comprende dos partes, Palestina y Egipto, es decir, el escenario de la Biblia y el escenario del Monacato. Un viaje tan largo de distancias y de tiempo hubo de plantear necesariamente problemas logísticos.
Jerónimo, absorbido por otros intereses, no repara en ellos, si bien en varias ocasiones hablará de la prodigalidad con que Paula da de sus propios bienes limosnas a los monjes de Chipre y sobre todo a los de Egipto. Esta base económica y la red de amigos con que contaban los peregrinos a lo largo del trayecto facilitaron la realización material del viaje. Chipre con Epifanio, antiguo huésped de la casa de Paula en Roma, y Antioquía con Paulino eran seguros puntos de apoyo. En Elia Capitolina hubieran podido aprovecharse de los servicios puestos a su disposición por el procónsul de Palestina, que conocía bien a la familia de Paula. En Egipto experimentarán la hospitalidad acogedora de los monjes, entre quienes Paula hubiera querido habitar con sus vírgenes, y si no la hubiera retraído su mayor amor a los santos lugares, quizá lo hubiera hecho, pues todos estaban dispuestos a recibirla. Jerónimo aprovecharía el viaje por Egipto para hacer una visita detenida a Dídimo el ciego. Mi cabeza blanqueada ya por las canas, y me correspondería ser antes maestro que discípulo. No obstante, me fui a Alejandría para oír a Dídimo, a quien en muchos puntos estoy agradecido. Aprendí cosas que no sabía, y no porque él me enseñara perdí lo que sabía. En el retiro de Belén, Jerónimo iba a traducir el Tratado del Espíritu Santo de Dídimo, lo que prueba su estima por el teólogo alejandrino. Los ardentísimos calores del verano precipitaron el regreso a Tierra Santa. Paula, acompañada de Jerónimo, se embarcó en Pelucio rumbo a Mayuma, y fue tal la celeridad de la vuelta que se la hubiera creído un ave. Un poco después, la que había de permanecer para siempre en la Santa Belén, se instaló durante 3 años en una pequeña vivienda, mientras construía las celdas y los monasterios, y un albergue de peregrinos junto al camino, porque tampoco María y José habían encontrado posada. Hasta aquí la descripción del viaje que hizo en compañía de muchas vírgenes y de su propia hija. La sujeción al lugar escogido. Lo que Jerónimo acaba de decir de Paula y de sus compañeras vale también de sí mismo. También él había de permanecer perpetuamente en Belén, al principio de manera provisional y al cabo de 3 años en el monasterio construido para él y sus compañeros. El monasterio de hombres fue concluido antes que el de mujeres. Ambos se debieron a la generosidad de Paula. Así consta por la semblanza dedicada por Jerónimo a la fundadora. En ella recoge también muchos detalles sobre la organización del monasterio femenino. Después del monasterio de hombres que entregó para gobernarlo a varones, congregó en torno suyo a numerosas vírgenes, venidas de diversas provincias y procedentes de la nobleza, de la clase media y de la ínfima, y las distribuyó entre secciones o monasterios, de forma que aunque vivían separadas para el trabajo y la comida, se juntaban todas para la salmodía y la oración. Por la mañana, a las horas de tercia, sexta y nona, por la tarde y a medianoche, cantaban el salterio siguiendo su orden. Ninguna de las hermanas debía ignorar los salmos ni dejar de aprender de memoria cada día algo de las Santas Escrituras. Solamente el domingo salían para ir a la iglesia. La organización del monasterio masculino tendría lógicamente sus correspondientes variantes, pero hay algo central en la vida misma de Jerónimo, que necesariamente hubo de pasar al espíritu de ambos monasterios. Ninguna hermana debía ignorar los salmos ni dejar de aprender de memoria cada día algo de las Santas Escrituras. No podía ser de otra forma, pues para Jerónimo el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. En Belén pasaría la segunda mitad de su vida, los 33 años, la etapa más larga de todas. En este largo encierro, Jerónimo no tuvo tiempo de conocer el aburrimiento. Los primeros años, hasta el año 393, son de una intensa actividad literaria. Es quizás la etapa más creativa.
De este tiempo no se conserva ninguna carta, a excepción de la escrita por Paula y Eustaquia a Marcela, invitándola a que se incorpore también ella a la nueva vida inaugurada en Belín. Nadie duda de que la pluma que escribe esa carta es la de Jerónimo. Llama la atención la variedad de trabajos que ocupan a Jerónimo en este periodo: biografías, trabajos históricos, traducciones de tratados teológicos griegos, comentarios bíblicos, revisión y traducciones del texto sagrado, tratados sobre cuestiones de toponimia y de onomástica hebreas. Son unos 7 años marcados por una rica cosecha en obras relacionadas en su mayor parte con el campo bíblico. El año 393, Jerónimo rompe su silencio epistolar y va a inaugurar en este terreno la etapa más fecunda. El círculo de corresponsales adquiere la dimensión de la universalidad. Sin abandonar a sus amigos, Jerónimo se dirigirá a todos los rincones de Occidente. Ya no es fácil catalogar las cartas de Jerónimo agrupándolas por destinatarios. Estos son los de antiguo, pero también otros muchos que tienen como preocupación común alguna de las preocupaciones preferentes de Jerónimo: la Sagrada Escritura o la vida monástica como servicio total al Señor. La lectura de este conjunto de cartas deja la impresión de que Jerónimo era el director espiritual a quien se podía acudir desde cualquier parte y en cualquier momento. Su generosidad no le permite dejar a nadie sin contestación, aunque haya de robar tiempo a la noche. La correspondencia de este periodo va a tener además la particularidad de desarrollarse en medio de situaciones muy complicadas para Jerónimo, debido a sus posturas forzadamente polémicas a partir del año 393. No siempre las cartas de este tiempo llevan el pozo de la polémica circunstancial, pero eso precisamente es mérito de Jerónimo. La primera carta conocida después del largo silencio será la dirigida a Desiderio, un buen cristiano romano, varón culto y elocuentísimo, que de común acuerdo con su esposa Serenila ha tomado la decisión de vivir en continencia el resto de su vida. Así debió comunicárselo en carta a Jerónimo. La noticia no podía ser más del agrado de éste. Tampoco le disgustaron mucho los elogios recibidos del nuevo corresponsal, pero los rechaza con fina humildad. Me ha dolido mucho no ser digno de tan grandes alabanzas. Lo que ante todo quiere Jerónimo es que una vocación tan limpia se consolide, y para ello nada mejor que una visita a Tierra Santa, donde nuestra fe puede adorar la tierra que hollaron los pies del Señor y contemplar las huellas recientes como quien dice de su natividad, de su cruz y de su pasión. Jerónimo se comunica con especial emoción y simpatía con este tipo de personas que acuden a él comunicándoles su nueva vocación, cosa que ocurrió repetidas veces, como por ejemplo con la pareja española de Lucinio y Teodora, con la más notable de Paulino, de Nola y Teracia. Caso más formal es el de quienes, estando libres de compromiso matrimonial o habiendo quedado libres de él por viudez, se deciden por la vida religiosa. La solicitud de Jerónimo entonces es notable. El tratado sobre la virginidad, dedicado a Eustoquia, tendrá su correspondiente en la carta al joven Neponciano, sobrino del compañero Heliodoro, que desea vivir como presbítero y como monje a la vez. El que es personalmente cleros, es decir, parte del Señor, o tiene al Señor por parte suya, de tal manera ha de portarse que posea al Señor y sea del Señor poseído. Bastaba que alguien de los que se confiaban a Jerónimo enviudara para que éste le recomendara abiertamente el camino de la continencia, como lo mejor que se podía hacer por el Señor. Así lo haría con Panmaquio, que iba a desempeñar un papel tan importante en la vida de Jerónimo. Y lo mismo haría con varias damas, sobre todo jóvenes, que habían perdido a su marido. No solo la teoría espiritual, sino sobre todo el ejemplo de las dos mujeres más cercanas a Jerónimo, Paula y Marcela.
eran para él un fuerte argumento de que estaba en lo cierto cuando aconsejaba de esta forma. Entre las personas conquistadas, por lo menos sostenidas en su propósito por Jerónimo, está Fabiola, una de las figuras más encantadoras del entorno jeronimiano. Quien hiciera consultas a Jerónimo con ánimo de perfeccionar su vida por el camino del ascetismo, podía estar seguro de obtener inmediata respuesta de él. El otro tema que siempre encontraba a Jerónimo dispuesto era el tema bíblico. Muchas de las cartas vienen de lejos en busca de aclaraciones a pasajes difíciles o sobre todo mendigando un poco de la riqueza de Jerónimo en el conocimiento y en su habilidad para exponer la palabra divina. Un ejemplo de esto último será la exposición sobre las etapas de los hijos de Israel por el desierto, escrita a título póstumo para Fabiola, quien poco antes de morir se la había pedido a Jerónimo. Naturalmente, buen número de sus cartas están relacionadas con las principales polémicas en que Jerónimo se vio envuelto. Las relaciones con Panmaquio, el compañero de estudios y amigo de Jerónimo, se habían enfriado a raíz de la huida de Paula de Roma a Tierra Santa, dejando atrás a todos los de su familia, entre los que contaba la hija Paulina, esposa de Panmaquio. Una de las primeras polémicas de Jerónimo vendrá a restañar esa amistad prácticamente rota. La polémica suscitada en los ambientes teológicos romanos por la obra de Jerónimo contra Joviniano es un personaje paradójico. Siendo monje, su teología, sin embargo, es lo opuesto al ascetismo. Todo bautizado, según él, era por el mismo hecho inexpugnable al demonio. Y el bautismo, fruto de la redención, hacía iguales a todos los cristianos a la hora de la recompensa eterna. Las diferencias de los estados de vida cristiana, matrimonio, virginidad o viudez, eran diferencias secundarias. Joviniano suscita un movimiento religioso en torno a él, que supondrá un importante desprestigio del monacato. Había sido condenado por el Papa Ciricio y también por San Ambrosio de Milán y otros obispos. A Jerónimo le llegarán noticias de alarma de parte de sus amigos romanos, principalmente de Marcela, tan comprometida en la vida ascética, y de otros. De forma que sin dudarlo pondría manos a la obra y escribiría un tratado contra Joviniano. Este tratado es, por lo demás, casi la única fuente sobre la doctrina y la vida de ese personaje. La refutación de Jerónimo fue tan celosa que a muchos les pareció que caía en el extremo contrario. Ensalzaba de tal forma la vida ascética y la virginidad que ello equivalía, según algunos, a rebajar indebidamente el valor del matrimonio cristiano. Los mismos partidarios de Jerónimo quedaron consternados por su forma de argumentar. Personas tan poco sospechosas como Panmaquio y Marcela, que habían tomado partido contra Joviniano ante el Papa Ciricio, juzgaron prudente y deber de caridad retirar del dominio público los ejemplares de la obra de Jerónimo. La primera carta de Panmaquio desde Belén lleva la reacción de Jerónimo ante esta medida de moderación tomada por sus protectores de Roma. La actitud de Jerónimo en esta carta está determinada por la ambivalencia, por una parte de la alegría de recuperar la comunicación fluida con el amigo y por otra de una cierta amargura por la incomprensión de quienes no quieren comprenderle. Apenas escribo algo, dirá, amigos y envidiosos, con intención distinta pero con el mismo celo, divulgan mis escritos a los cuatro vientos, y lo mismo exageran en la alabanza que en el vituperio, pues no hacen caso del mérito o valor del estilo, sino de su propio humor. Así pues, hago lo único que puedo hacer, que es enviarte una defensa. Esta defensa es la siguiente carta, que lleva como título Apologético a Panmaquio. Jerónimo
se aferra a dos ideas sobre todo. La primera es que nunca ha pretendido condenar ni siquiera menoscabar el matrimonio. La segunda es que la diferencia entre virginidad, viudez y matrimonio es una diferencia establecida por el mismo Señor en el Evangelio, en el pasaje de Mateo, capítulo 13, 23, que en el caso presente se puede leer así: el fruto de 100, de 60 y de 30 por uno, aun cuando nazca de una misma tierra y de una misma semilla, mucho difiere en cuanto al número. El 30 se refiere al matrimonio, el 60 representa a las viudas. En el número 100 se expresa la corona de la virginidad. Jerónimo apela continuamente al espíritu de moderación con que ha querido tratar el asunto, pero su moderación consiste en haber sido mucho más benigno para los matrimonios que casi todos los autores griegos y latinos. En realidad, siendo correcta su argumentación desde el punto de vista de la pura lógica, sin embargo, hay en Jerónimo, tanto en el tratado contra Joviniano como en esta carta, un celo excesivo por la vida ascética, que no podía gustar a todos los lectores por igual. Véase, por ejemplo, lo que dice de las segundas nupcias que se conceden a la mujer viuda para que evidencie el peligro de la fornicación. Efectivamente, más vale conocer a un solo marido, aunque sea el segundo o tercero, que a una muchedumbre de ellos. Es decir, es más tolerable prostituirse a un solo hombre que a muchos. El estruendo de la contienda antijoviniana sonará todavía una última vez en la carta de Jerónimo a Domnión de Roma. Este Domnión es uno de los encargados de difundir los escritos de Jerónimo junto con Marcela. También él ha escrito a Jerónimo dándole cuenta de la crispación que ha producido en Roma el escrito contra Joviniano. Entre los oponentes de Jerónimo parece destacarse un monje hablador que anda perorando contra Jerónimo y con diente canino despedaza y desgarra los libros que éste ha escrito contra Joviniano. Esta carta es quizá la diatriba más violenta de Jerónimo contra quienes han criticado su guerra declarada a Joviniano. Fue desde luego una guerra a distancia y como se ve por los intermediarios romanos del círculo del Aventino. A Joviniano le olvidarían pronto no solo Jerónimo, sino los mismos ámbitos romanos en los que había tenido alguna acogida. Nuevas opciones doctrinales. Por el mismo tiempo, año 393, se levantaban en torno al convento de Belén los nubarrones de una tormenta que iba a ensombrecer el último tercio de la vida de Jerónimo, el origenismo. Es este uno de los capítulos más delicados de la vida de Jerónimo. A él personalmente, el origenismo le acarreó las tristezas más hondas de sus últimos años. A sus oponentes, y en concreto a Rufino, el amigo de infancia, los impactos más brutales de la más sofisticada artillería de la retórica romana, utilizada a la perfección por Jerónimo, y por último a los historiadores, el problema de discernir entre lo razonable y lo emocional de la contienda de uno y del otro lado. Origenismo no es palabra del tiempo. Se ha plasmado posteriormente para denominar la tesis de Orígenes que más escandalizaron, como la preexistencia de las almas, la divinidad subordinada del Hijo y la posible reconciliación del diablo al final de los tiempos. Sí que era del tiempo el término origenista. El historiador cristiano Sócrates refiere que los monjes que estaban de parte de Teófilo llamaban a los demás hermanos origenistas e impíos. En toda la contienda origenista, lo que más destaca será esta equiparación de origenismo e impiedad. La doctrina propiamente dicha pasa a un segundo plano. Teólogo penetrante y exegeta incansable del siglo III, sería Orígenes la fuente de inspiración en algunos casos
y de aprovisionamiento la mayor parte de las veces para la mayor parte de los comentaristas de los siglos posteriores. En todo tiempo ha tenido seguidores devotos y acérrimos detractores, pero ni siquiera los más entusiastas del teólogo alejandrino defendían la totalidad del sistema origenista. Siempre se guardaban determinadas reservas sobre puntos principalmente dogmáticos, que en Orígenes obedecían más a sus presupuestos filosóficos que a su fe. El origenismo nunca se abordó con el celo y la universalidad con que se afrontaron otras herejías. Es más, solía hacer su aparición en el horizonte cuando el ambiente estaba relativamente limpio de ellas. Justo en esos momentos, el demonio de la discordia, que nunca descansa, colocaba sobre el tapete las cuestiones de Orígenes. A Jerónimo le tocaría soportar uno de estos turbiones origenistas, suscitado por Epifanio de Chipre el año 393. Justo cuando el arrianismo, última herejía de ese tiempo, había declinado, el origenismo se va a convertir en una contienda personal entre el obispo de Salamina y Juan, obispo de Jerusalén. Este primer envite, en el que iban a quedar envueltos Jerónimo de parte de Epifanio y Rufino de parte de Juan, durarán unos 4 años hasta el año 397. Termina prácticamente por agotamiento de las partes y los escritos que han quedado de ese altercado, si no fuera por sus valores históricos, serían dignos de cualquier otra causa mejor. El año 398, el fuego del origenismo que aparecía dominado del todo, se vuelve a encender en un doble frente, primero en Roma y algo más tarde en Egipto, donde tendría como protagonistas a Teófilo en la parte ortodoxa y a un grupo de monjes de la región de Nitria en la parte heterodoxa.